Luego, después de esa intervención hecha por Sofía, vamos a ver algo súper importante en esta cápsula, jóvenes. Me presento, mi nombre es Emanuel Martínez, y esto es cómo hacer una pregunta para los estudiantes de cuarto medio de Economía y Sociedad. Recuerden que este video viene patrocinado por Sofi Producciones y que su jefa ya les habló. Que les dijo que tenían que cuidarse también. En relación a esto, a cómo hacer una pregunta, les voy a hablar un poquito acerca de eso. Primero que todo, para poder plantear una pregunta, nosotros tenemos que conocer sobre el tema. Tenemos que tener claro de qué es lo que vamos a hablar. En este caso, como vamos a trabajar en relación a los pensadores liberales, obviamente el tema ¿cuál es? Pensadores liberales. Como consideramos a los pensadores liberales como algo esencial, nosotros para poder ahondar en ese tema, ¿qué tenemos que hacer? En este caso tenemos que hacer la investigación. ¿Y qué quiere decir una investigación? Es averiguar sobre el tema. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo no puedo hacer una investigación de la nada. Nosotros podemos tener muchas preguntas, pero si no averiguamos o no conocemos sobre el tema, nosotros no vamos a saber nada. Entonces, chiquillos, tenemos que averiguar sobre el tema, conocer, leer sobre el tema. Por eso les hago hacer la actividad de la ficha. ¿Por qué? Porque así los hago informarse del tema, para que ustedes sepan plantearse preguntas del tema. Pero siempre tienen que tener en consideración lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Para poder formular una pregunta tienen que cumplir sí o sí estos pasos. ¿Por qué? Porque si no saben sobre el tema, la pregunta que pueden plantear puede responderse con un sí o con un no. Y unas preguntas de investigación no se pueden responder con absolutos. Por lo tanto, para formular una pregunta, tengo que evadir lo siguiente. 1. Los absolutos. O sea, preguntas que se puedan responder con un sí o con un no. También tengo que evadir las ucronías. ¿Qué significa una ucronía? Que el que hubiese pasado sí. Eso en historia ni en ninguna ciencia vale. Eso tienen que tenerlo claro. No valen esos elementos. Las ucronías no sirven. ¿Por qué? Porque esas cosas no pasaron. Y en las ciencias, lo que no pasó, lo que no se puede observar, no se investiga. ¿Por qué? Porque no existe. Otro elemento importante que tiene que ir en una investigación es que las preguntas no pueden empezar con un no. O sea, las preguntas no pueden ser negativas. ¿Qué quiere decir eso? No pueden empezar con una afirmación. No es cierto que, o preguntas que sean con determinados negativos, que se pueda. ¿Por qué? Porque eso se presta a confusión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo empiezo una pregunta con no, si respondo que sí, ¿estoy respondiendo que no o estoy respondiendo que sí? Esa es la confusión que se presta. Por lo tanto, no puede empezar con negativos una pregunta. O sea, no pueden tener absolutos, no se puede responder con sí o con no. No pueden ser ucronías, o sea, no pueden empezar con un qué hubiese pasado sí o con negativos. Por lo tanto, chiquillos, para formular la pregunta siempre tengo que tener en consideración el contexto. En este caso, ustedes si van a trabajar con los pensadores liberales pueden trabajar con los siguientes contextos. Una parte con la actualidad o con temas que ya hemos visto, por ejemplo, con la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos. O un tema súper polémico que igual sería súper bueno para este tema, que sería la independencia de Haití. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo se pueden aplicar los pensamientos liberales en esclavos. Por lo tanto, chiquillos, tienen que informarse bien para poder aplicar el contexto. Incluso,
Si algo actual, por ejemplo, ¿cómo podría ser una pregunta? ¿Cómo el cambio de constitución en Chile plantearía unas nuevas relaciones sociales dentro de Chile? ¿O cómo se podrían plantear las nuevas relaciones sociales a raíz de una nueva constitución? ¿O cómo ha sido el impacto de la Constitución de 1980 asociándose al pensamiento de Rousseau con la sociedad chilena? Cosas así pueden plantearse. Por lo tanto, chiquillos, eso es súper importante, que empiecen a ordenar sus ideas. Que siempre tener en consideración para el planteamiento de una pregunta el contexto. O sea, ¿cómo van a trabajar con esa pregunta? Y generalmente las preguntas que son o que abarcan mucha profundidad empiezan como con el cómo, por el por qué o el cuándo. Esas preguntas siempre sirven para poder desarrollar muy buenas investigaciones. ¿Por qué? Porque no abarcan absolutos. Por lo tanto, niños, eso quiero lo que hagan. Esto sería la cápsula. Cuídense mucho. Hasta luego.